me va a tener que mandar las actas y ahí sí, una vez que las completo, una vez que está todo oficializado dentro del marco legal, yo las subo al portal del gobierno de la ciudad porque si no, es como que no está todo en orden, ¿no? Ok. Más allá de que, a ver, a mí no me dieron ninguna directiva, no me dijeron si podía o no podía tomar exámenes parciales durante el primer segmento del año. Sí sé que en el último segmento del año, a fin de año, siempre hay fecha de examen final, hay dos fechas que les dan a ustedes pueden elegir la primera o la segunda fecha de acuerdo, vieron que se junta con todas las materias, ¿no? Sí, sí. Entonces, cada uno de ustedes va eligiendo las fechas en las cuales quiere rendir. Me pasaron para agosto, ahora el 5 de agosto tienen fecha de final para rendir tanto esta asignatura como las otras, pero de los años anteriores, ¿no es cierto? De aquellos que las hayan cursado antes y que quieran rendir el final para aprobar definitivamente la materia y seguir con el resto de las correlatividades. Entonces, estas 2 semanas que vienen, por lo menos descanso, cálmense un poco la cabeza. El que tenga. Ustedes están recién arrancando, ¿no? No tienen materias del año pasado, digo. No, no. Yo por lo menos recién arranco. Bueno, perfecto. Les va a servir entonces para despejarse. Una cosa que quería aclarar dentro de lo que estuvimos viendo, ¿no? Trabajo práctico 1, 2 y 3. Porque la segunda parte del año vamos a empezar con la historia de la administración pública, vamos a ir viendo cada uno de los precursores de esta ciencia, desde Sócrates hasta el presente. En algunos aspectos es un poco densa, en otros no, porque nos enseña a ver qué es lo que pasó en Europa, qué pasó en Estados Unidos, qué pasó en Inglaterra, qué pasó en Francia, Alemania, distintos países, de acuerdo a los representantes que impulsaron esta ciencia y hicieron lo que hoy es, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que uno tiene que mantener siempre en claro en esto. Existe una unidad entre qué cosa? Entre lo que es la constitución de cada país, que es la base regulatoria del derecho, ¿no es cierto? Entre lo que es el Estado, que gracias a esa constitución se puede decir que existe un Estado de derecho, sea escrita o no sea escrita. Fíjense, por ejemplo, hay países que tienen constituciones que no son escritas, pero que son transmitidas, ¿no es cierto? O sea, cuando uno habla de escritura está hablando de codificación. Yo, por ejemplo, voy a la constitución nuestra, artículo 129, hace referencia a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y la institucionalización de la ciudad de Buenos Aires ya no como una delegación de la nación como era en su momento, sino como una unidad política y administrativa como otra provincia. No dice que es una provincia, pero le da la autonomía como para que pueda llevar adelante y ejercer sus instituciones. Entonces, existen constituciones que son escritas, constituciones que no son escritas, pero que sin embargo existen y se respetan. Por ejemplo, Inglaterra tiene una constitución no escrita que justamente la corona británica es la que defiende y representa esa constitución, ¿no? También existen constituciones pétreas y móviles. Las pétreas no pueden modificarse, son así y hay que respetarlas tal cual son. No admiten modificación alguna. Este, También existen constituciones que establecen gobiernos centralistas y gobiernos federativos. En nuestro caso, por ejemplo, nuestro país adopta la forma representativa republicana y federal que permite que cada región, dentro de la división política, 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, pueda cada uno ejercer una autonomía de gobierno y el desarrollo de sus propias instituciones. Cuando uno habla de autonomía, sabemos que no es lo mismo que autarquía. Son dos cosas distintas. La autarquía es una manera de descentralización de la administración pública. Pero cuando uno habla de provincias, en nuestro país, en nuestro caso, y de municipios, tiene que hablar de autonomía. La autonomía implica que dictan sus propias normas, no dependen absolutamente de nadie, o sea, por arriba no tienen a nadie. Eh, a ver, ustedes me dirán, sí, bueno, pero está, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por arriba de él está el presidente. Si bien es una autoridad que forma parte
la estructura orgánica dentro de la Constitución Nacional, el presidente no es el jefe, no es el corrector, no es quien controla la acción de gobierno de los gobernadores, de cada uno de los gobernadores, sino que es quien lleva adelante la representación de todo el país y que a su vez es el jefe político de la nación. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? En cambio, en la autarquía siempre hay alguien que actúa por encima de ese órgano. Por ejemplo, Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, el ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires. Siempre hay un ministerio que actúa como autoridad de control sobre los actos que lleva adelante la máxima autoridad de ese órgano creado por ley. Ese es otro tema también. Los entes autárquicos son creados por ley, por una ley ordinaria. En cambio, la autonomía es otorgada por la Constitución. O sea, la Constitución establece, en cuanto al municipio, por ejemplo, artículo 5 de la Constitución, artículo 123, establecen que la nación va a garantir a las provincias la autonomía municipal siempre y cuando respeten, ¿no es cierto?, la obligación de crear la educación primaria, crear y sostener la educación primaria y la autonomía del municipio y de las provincias. Si eso lo hace la provincia, dice el artículo 5 de la Constitución que la nación garantiza el ejercicio de sus instituciones. ¿Cómo hace para garantizarlo? Bueno, ante un hecho de sedición, ante un hecho en el cual se derrocan, por el motivo que sea, por un atentado terrorista, por una toma del poder por la fuerza, donde son desplazadas las autoridades de las instituciones provinciales, la nación garante a través de la intervención. Vieron que está la figura de la intervención, donde el Poder Ejecutivo Nacional puede intervenir ante el desplazamiento de las autoridades provinciales, donde pierden el ejercicio de las funciones naturales establecidas por la Constitución Nacional y por la Constitución Provincial. Entonces, existe una unidad, tiene que haber una unidad de criterio entre lo que es el Estado, que el Estado se entiende como una organización que está por encima de las personas que lo componen, que algunos, como algunos autores, Rousseau, por ejemplo, que era un filósofo, jurista, un pensador francés importante, él decía que, bueno, los hombres hacen como un contrato social. Al respetar el derecho de los demás, al intervenir en una comunidad, y decía que el hombre por naturaleza es bueno por sí mismo, o sea, desde el momento en el que el hombre viene al mundo, es bueno. Lo que lo hace malo a veces son los intereses sociales, ¿no? Pero en cierto modo o sea, el Estado es una creación que está por encima del hombre. Por otro lado, existen otros autores, como Hegel, ¿no es cierto?, un autor alemán, que también decía que el Estado era la unión de distintas subjetividades entre los hombres. ¿Y qué esto hace? Bueno, crear algo que está por encima de todos ellos para justamente obtener un objetivo común, ¿no? Así que se contrapone a Hegel Karl Marx, ¿no? Que Marx decía que el Estado es una creación justamente creada por encima del proletariado, ¿no es cierto?, y para dominar al hombre. O sea, era un pensamiento bastante anárquico, ¿no? Sabemos que fue el que orientó al comunismo, y que su pensamiento, bueno, en cierta medida chocaba con el de Hegel y con el de otros pensadores. Pero el perfil del Estado tiene, digamos, un perfil ideológico. Fue creado, ¿no es cierto?, en Occidente, en virtud de todas estas
estos pensamientos, y dentro de esa creación estatal, la constitución de cada país es lo que rige el Estado de Derecho y las bases, eh, justamente de las normas que van a hacer que cada país forme una administración pública acorde con los parámetros legales que marca esa constitución. ¿Se entiende? Entonces, existe una unidad entre Estado, constitución, las leyes que se dictan en consecuencia y la administración pública que se va a generar dentro de ese Estado. Si el Estado se crea de acuerdo a su historia y se genera una constitución de carácter unitario, la administración pública va a ser centralizada. O sea, no hay lugar a dudas. En cambio, si desde lo formal el Estado posee una forma de gobierno de carácter autonómico, federativo, esto va a hacer que la administración pública pueda llegar a ser descentralizada, ¿no? Que es la estructura que por lo menos conocemos en nuestro país, que desde lo formal es así. Hay veces que, bueno, por cuestiones políticas, llámese por cuestiones, vieron que acá en nuestro país siempre se habla mucho de la emergencia económica, ¿no? Gracias a esa bendita emergencia económica, hace más de 40 años que estamos en emergencia económica, han sacado leyes que eran para 3 meses, 40 años ya llevan las leyes, ¿no es cierto? Y en virtud de esas leyes, muchas veces esta autonomía no es tal, porque cuando uno tiene que redistribuir todos los recursos que obtiene el Estado para que cada provincia y dentro de cada municipio se consigan los logros y objetivos que se establecen en las gestiones de gobierno, si esos recursos faltan, porque siempre hay déficit, siempre hay un Estado, por lo menos en nuestro país, ¿no? Un Estado elefantiásico, con pocos recursos, los objetivos no se pueden conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Pasan a depender directamente del centralismo, directamente de lo que el Estado nacional les dé a cada una de las provincias o municipios para que puedan llevar adelante su función. Desgraciadamente, como yo les digo, hay muchas provincias que desde lo formal, o sea, sí, representativo, republicano, federal, con autonomía, independencia de gestión, pero que no pueden llevar adelante muchas cosas y bueno, ¿qué queremos hacer? Y bueno, vamos a hacer hospitales, vamos a hacer caminos, no podemos hacer nada porque el presupuesto es como que yo diga, bueno, a ver, este mes voy a comprar pantalón, zapato, campera y apenas me alcanza para los fideos. Entonces digo, bueno, vamos a ir con los fideos y dejemos esas cosas que ya son como artículos de lujo, ¿no? También hay otra cosa, o sea, vieron que por lo menos en nuestro país se ve constantemente, no importa el partido político que sea, cortan cinta, vamos a inaugurar esto, aplauso, aplauso al gobernante de turno. Muchas veces las cosas que se inauguran las inició el gobierno anterior. Y se terminan con el gobierno siguiente y ese tiene el privilegio de cortar la cinta. Pero corta la cinta y digamos que eso se corta gracias a que todos nosotros que somos parte del Estado pagamos los impuestos. O sea, el dirigente ahí, en ese caso el gobernante de turno, no está haciendo nada más ni nada menos que lo que corresponde. O sea, no es que, ¿vieron? Esto, ponen, por ejemplo, fulano de tal, departamento tal, sigamos adelante. No, a ver, obviamente que todos tenemos que seguir adelante, porque los impuestos son la base justamente del sustento del servicio público. Ustedes lo vieron otra vez, o sea, servicio público es con lo cual la administración pública instrumenta la gestión, ¿no es cierto? Es con lo cual la administración pública puede llevar adelante ese objetivo final que es el bienestar general de un cierto grupo comunitario. Bueno, ¿con qué se financia eso? Con los impuestos justamente de ese grupo comunitario, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Esto para que podamos después entender
cómo es que existe una estructura determinada dentro del marco de la administración pública y esa estructura se da justamente gracias a una base constitucional que establece las pautas generales. Después, ¿qué hace? O sea, la administración pública la lleva adelante el Poder Ejecutivo, es quien administra. Y es quien establece además las modificaciones a esa estructura. La mayoría de todos nosotros, ¿no es cierto?, trabajamos en el gobierno de la ciudad, vemos que constantemente se está modificando la estructura administrativa por un decreto del Poder Ejecutivo con el objeto de, llevar adelante una gestión de gobierno determinada. ¿Eso por qué es? Y porque el interés social varía constantemente. Y la satisfacción social, el Estado tiene que llevar adelante toda la gestión para obtener esa satisfacción social. Para conseguir ese logro, lo hace a través de la administración pública. Entonces, ¿qué hace? Muchas veces la modifica para que sea más eficiente. Yo lo que les digo es todo lo que surge del lado blanco, del lado luminoso de la ley, ¿no? Después en la práctica quizás hay otros fines, porque por ejemplo, yo he tenido juicios, vieron que una de las cosas por las cuales se provoca la cesantía de los agentes de la ciudad es porque justamente pasan a indisponibilidad. ¿Por qué pasan a disponibilidad? Una de las causales puede ser por una modificación dentro de la estructura administrativa, que la función que cumplía esa persona dentro de un determinado departamento, el departamento no existe más. Puede pasar, o sea, se disuelve una parte de esa estructura y se modifica. Bueno, ¿qué hace la justicia? Porque la justicia no son tontos. Los jueces agarran y dicen, bueno, mándeme la estructura anterior y mándeme la nueva estructura y el detalle de las funciones y misiones que cumple cada estructura. Entonces los jueces comparan. Si las funciones que cumplía esta persona o que debería cumplir en la nueva estructura son exactamente iguales que las anteriores, lo único que hicieron fue cambiarle el nombre, porque también pasa eso, le ponen departamento de prevención contra el tabaquismo. Y al nuevo departamento, en vez de ese departamento lo transforman en división y le ponen prevención al tabaquismo, o sea, le cambiaron 3 letras. Si es lo mismo, la misma misión y función, el juez ordena la reinserción, el restablecimiento del personal al área en el que, de la nueva estructura. Y lo hace, ¿no? O sea, si bien no está bien del todo, porque es la injerencia de un poder sobre otro, porque está invadiendo el área de reserva del Poder Ejecutivo, lo que significa que los jueces están gobernando en nombre del jefe de gobierno, pero también lo hace para reducir inequidades, ¿no es cierto? Porque muchas veces en el curso de la acción de gobierno se vulneran derechos individuales y que no debería ser así, ¿no? Si bien el fin último es el bienestar general, al cual los intereses individuales están sometidos, tampoco se pueden vulnerar derechos de un plumazo, ¿no? Así que bueno, eso tenganlo en cuenta. Así que bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta? ¿Crítica? No, profe. No, me quedé pensando con lo que decías del pase a disponibilidad, porque en realidad, a ver, para que a una gente lo pase, en mi experiencia en los últimos años y en las gestiones que pasé, para que una gente lo pase a disponibilidad es un guarango inoperante que se pasa 20 días sin ir. Y así todo lo cazan de los pelos el gremio, lo sacan de ahí con mucho amor, le dicen vení, vamos para acá, esperá, no lo rajé, no lo pongas en... O sea que tiene que... O encontrarse con una gestión que es muy estricta, como la que estoy más o menos pasando ahora, y que está en un pelito, decirle vení, sentate, bueno, hablemos, mirá, yo ya sé que tuviste 80.000 oportunidades, pero en cualquier momento te paso.
mirá, vos Lo que sabés, suena raro, espera que justamente lo termine. Lo que me suena raro es que me digan que porque cerró una estructura o que cerró un departamento, no haya habido una reestructuración, porque en nuestro ministerio, en cada gestión que ha cambiado, por lo menos yo estoy en salud, en nivel central, cada cambio de gestión que ha producido cierres de ciertas direcciones o gerencias y se fue reacomodando el personal, o sea, se sentaron los funcionarios y le dijeron, bueno, vengan, a ver, vos qué hacés, vos qué hacías, a vos qué te dedicás, bueno, vení, mirá, esa mejor que dependa de este lado, la vamos a acomodar así, así, y nadie ha quedado en disponibilidad, mirá, ¿me entendés? te cuento lo que Sí, la fría hoja del papel, ¿viste? En mi experiencia de todos los juicios que yo he visto, es verdad lo que vos decís. Si hay personal que, a ver, ¿sabes qué pasa? Es lo que yo he visto. Yo he sido jefe en un momento, pero en el ámbito privado. Y yo entiendo una cosa. eh, si vos ves que el personal bajo tu conducción es ineficiente, eh, basta que no exista maldad a la persona, pero si existe maldad a la persona, directamente, ¿qué hacen los jefes? Le hacen la cruz, ¿viste? Y dicen, bueno, esta es la primera oportunidad que exista, chao, nos vemos. sí, Pero sí, no se animan a dejar precedentes. Muchos no se animan, a no ser que sea una situación de conflicto insoportable. Porque lo normal sería, a ver, vos te mandaste una macana y yo tengo que escribir en el papel. Tengo que agarrar y dejar un antecedente. En la mayoría de los casos no lo hacen, ¿viste? Entonces, cuando llega el momento en que dicen, mirá, es más, ¿sabés que en algunos lugares han modificado la estructura para dejar afuera a determinadas personas? O sea, le han cambiado el nombre al departamento. Ah, vos no entrás acá. ¿Y por qué? Porque vos formabas parte de esa estructura, de esta no formás parte, chau, al RAD. También he visto, ¿viste el tema de las bicicletas? Bueno, yo tuve el expediente ese. Eso fue así en principio. Se contrató personal y el gobierno empezó a brindar un servicio con personal contratado. Antiguamente las bicicletas eran de uso gratuito, mientras eran del gobierno de la ciudad. ¿Qué hace el gobierno de la ciudad? Era una unidad de operaciones especiales. Agarran y esas bicicletas las licitan, gana la licitación el Banco Itaú. Entonces, ¿qué hacen? El personal que estaba contratado pasan bajo la ley de contrato de trabajo, como trabajadores privados, a Itaú. En el medio dejaron colgado un montón de gente que para la administración no cumplían debidamente su labor. Bueno, toda esa gente las tenemos nosotros ahora que estamos llevando los juicios adelante, ¿no? Pero digamos, o sea, por eso yo les digo, todo lo que les digo lo tienen que tomar con pinzas y tomarlo desde el punto de vista de lo que se ve en los expedientes, en las estadísticas, en la fría nota de la ley, ¿no? Pero todos sabemos que en la práctica no es tan así, porque se da lo que decís vos, eso es verdad, y yo lo he visto. He visto gente que, a ver, es un desastre. ¿Qué pasa cuando uno tiene dentro de la estructura administrativa personas con las que no podés convivir 6 horas de labor? Porque hay, todos nosotros, o sea, siempre hay un loquito dentro de la administración, siempre. Y que todos dicen, ¿cómo? ¿Qué hago con este tipo? O sea, me está volviendo loco, no puedo laburar. Entonces, miren, yo fui abogado del hospital de niños. Son un grupo humano enorme. Trabajan ahí más de 4.000 personas. Y muchas veces hasta se agarraban de los pelos. Entonces, ¿qué terminaban? Nota, nota. Los médicos son terribles, son de hacer nota. Nota, nota, nota. Y yo después no podía entender cómo, a ver, jefe de cirugía se peleaba con el jefe de división y después operaban juntos. Pobre paciente que cae abajo, ¿no? Que menos mal que los tipos se ve que para eso son profesionales, porque, a ver, pasame la pinza, más que pinza le pegaba un bife de revés, porque eran terribles, o sea, cómo se peleaban, el tenor de la violencia de los escritos que se presentaban unos a otros. Y el director me decía, escúchame, este está psiquiátrico, porque uno empezaba a leer y parecía una novela, yo me empezaba a reír. Y la verdad, yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni nada, pero más o menos me doy cuenta cuando a uno le chifla el moño, ¿no?
Y acá, ¿qué moño? Que parecía una hélice el moño, era un desastre. Entonces me dice, ¿lo podemos mandar a una evaluación psiquiátrica? Sí, por supuesto que sí, porque la ley 471 que nos rige a todos, que es nuestro estatuto primario, dice que como obligación tenemos que someternos a las evaluaciones psicofísicas que fije la administración. Entonces, hay que mandarlo al Rawson, evaluarlo, hacer una pericia psiquiátrica y después ver qué hacemos con ese tipo. O sea, a ver, la administración pública, yo entiendo, y de acuerdo a la fría letra de la ley, que está por encima de todos nosotros. Entonces, ¿para qué? Para la satisfacción de un interés general. Entonces, digamos que los intereses particulares deberían estar un poco de lado, y cada uno de nosotros formamos los engranajes de esa administración, y la administración tiene que funcionar. Y existen medidas, o sea, para adoptar en el camino. Por algo existe la posibilidad de sancionar, la posibilidad de llamar la atención. En el medio hay otras cosas, ¿no es cierto? Y depende del jefe también. El jefe, bueno, antes de llegar a una sanción te puede llamar, citar, hablar, pero hay casos que realmente son de escopeta, son, o que no tienen arreglo, porque es como son las personas en general. Ojo que lo que yo hablo de la administración pública también se traslada a lo privado, ¿eh? En lo privado también está lleno de compañeros psicópatas, locos, neuróticos, todos tenemos. El tema es que el servicio pueda darse y llevar adelante a pesar de todas estas personas que forman parte del servicio, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Y en la administración pública nuestra, encima, tiene mucha influencia la administración pública francesa. Vamos a ver un término, el término burocracia. Ustedes lo habrán escuchado muchísimas veces. Bueno, burocracia viene de buró. Buró significa escritorio. Y significa justamente dejar los expedientes en el escritorio, que duerman ahí. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la procuración, esto en el año 2003, cada uno tenía, parecían trincheras, porque tenían una pila de expedientes inmensos, de expediente papel, ¿no? Y bueno, a lo largo de un año nos dieron un ultimátum que había que sacarlos todos. Yo creo que eso no fue solo en la procuración, sino que se dio en todo el gobierno, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo iba a trabajar, al principio era relajado, porque cuando yo caí ahí me dijeron, mirá, acá se trabaja 5 horas nada más. ¿Cómo se trabaja 5 horas? Decía, a las 5 de la tarde se va todo el mundo. Ah, bueno. Cuando nos dieron este ultimátum me tuve que quedar hasta las 11 de la noche yo, porque había que sacar los expedientes. Y si no, sanción. Y encima, tenemos una administración pública tan particular que cuando uno entra dice, a ver si puedo hacer entrar a mi hijo, a ver si le doy una mano a mi hermano. Entonces después resulta que uno tiene problemas con el jefe de sección de la sección que está al lado de la mía, pero te dice, no te metas con ese porque es el tío del compañero que tenés sentado al lado. Entonces es todo un tema, ¿no? Es bastante interesante la administración pública. Por algo se le dice, particularmente en el gobierno de la ciudad, yo entré hace 10 años y a mí me dijeron, acá la MUNI es una gran familia, sí, porque todos son parientes de todos. Es tal cual, es tal cual. Bueno, fíjate que para llevar adelante todo ese engranaje, es necesario, bueno, no sé, a veces que uno dice, ¿por qué este país no sale adelante? Porque, bueno, primero porque no hay una política a futuro, no hay un fin último, sino que hay una cosa como para pensar de acá a 3 meses. Y encima tenemos todas estas cuestiones, ¿no? No, ¿cómo lo vas a sancionar? Escuchame, es el primo, no lo podemos sancionar. Qué sé yo, no es fácil. Así que bueno, los despido, nos veremos el primer martes cuando volvemos de las vacaciones. Yo voy a mandar como hoy, ¿no? Que mandé el enlace para podernos reunir. Ya van a tener las notas publicadas y vamos a seguir con la segunda parte del programa con todo lo que es historia de la ciencia de la administración pública. Profe, el receso son 4 semanas, ¿no? ¿De receso 4 semanas?
Sí, porque 12 de receso y creo que son 2 exámenes, ¿puede ser, Euge? Sí, el receso son la semana que viene y la otra, y por lo que vi en la página, el regreso sería a partir del 17 de agosto, porque el 16 es feriado. Ah, encima, sí. Lo pasaron para el 16 el feriado. Bueno, el primer martes que tengamos la posibilidad de estar, volvamos, ahí nos juntamos nuevamente por Zoom. Ok. ¿Material, profe? ¿Más o lo que tenemos de Camacho y todo eso? No, es con el mismo material. O sea, lo que Ok. es con lo mismo que igual podemos utilizar internet. Pero bueno, arrancamos ahí en agosto y ahí les voy a dar para que hagan algún trabajo en grupo. Ok. Que se separen en grupo y que, bueno, a ver, quiero escuchar la disertación de cada uno de lo que piensa sobre algún segmento de la historia de la administración. Ok. Bueno, nos vemos entonces. Felices vacaciones, profe. Que esté todo bien, hasta luego. Buenas vacaciones. Au. Para que estamos cerrando todo. Cerramos acá.